crecimiento y desarrollo espiritual tiene que ser lógico espiritual, porque Dios es espíritu y las palabras son espíritu y son vida. Amén. Ahora, la primera norma para crecer, ¿cuál es? Nacer de nuevo. Se recuerda que hay que nacer de nuevo. Si usted no nace de Dios y su palabra, otra palabra, usted nace del Espíritu y la palabra. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona muy sencillo. Para nosotros ya lo entendemos. Funciona de esta manera. Cuando una persona escucha la palabra, ¿quién es que lo convence? El Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es que está usando la palabra para convencerlo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona recibe a Cristo, recibe la palabra, el Espíritu Santo entra en él por medio de recibir a Cristo como Señor y le imparte vida espiritual. Usted nace de nuevo. Jesús dice, le dijo a Nicodemo, que si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos. Entonces, usted nace del Espíritu Santo y la palabra. La palabra es Jesús. Amén. Porque el Espíritu Santo te va a revelar a Jesús, a convencerte de tus pecados por cuanto no creen en Jesús. Amén. Esa es la primera norma, la primera regla. La segunda. Dirección del Espíritu Santo. Control, no dirección. Control. Total del Espíritu Santo. Control. No dirección, control. Control, no dirección, control. Él tiene que tener control de nosotros. Aquí no dije que... No, control. Ahora, observe esto. Hablamos que en el capítulo 8, versículo 9 hasta el 11 de Romanos habla de el Espíritu, de lo que son, lo que tienen el Espíritu. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no puede ser hijo de Dios. Ahora, tenemos que entender claramente que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Amén. Tenemos que entender claramente que el Espíritu Santo vino para darnos poder y para así llevarnos a realizar la obra que Dios quiere que la realicemos y llevarnos a conformarnos a la voluntad del Padre y a la semejanza de Cristo. ¿Están entendiendo? Ok. Ahora, la tercera. Escudriñar las Escrituras. Entender y aplicarlo. Tenemos que escudriñar las Escrituras primero, entenderla y aplicarla. ¿Por qué escudriñarla? Le voy a decir por qué escudriñarla. Porque se ha desatado muchas cosas raras en las congregaciones que no la han entendido por los problemas culturales. Por ejemplo, usted sabe que hay iglesias que usted no se puede poner un pantalón. Usted no puede usar arete. Ahora, hay iglesias donde se ponen el velo. Ahora, cuando analizamos los textos bíblicos que se usan, vemos que están fuera de contexto. Usan Isaías capítulo 3, verso 16 hasta el 26. Usan Deuteronomio 22, 5. Usan varios versículos. Pero ahora, si usamos esos versículos fuera del contexto, le vamos a dar otro significado que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Corintios 11, 34, 35, si no me equivoco, dice bien claro que no le permite a la mujer que hable en la congregación. ¿Está diciendo que la mujer no puede predicar? No. ¿Está diciendo que la mujer no puede enseñar? No. Pero sin embargo también dice en Timoteo que no le permite a la mujer que enseñe al varón, ni que ejerza autoridad sobre él. ¿Eso es lo que está diciendo? No. Si a simple vista lo toma el texto, parece. Y aquí que viene la problemática. No van y estudian el contexto histórico de la problemática que se estaba dando allí. Pablo no está diciendo que la mujer no puede hablar. Pablo que está tratando de evitar el desorden que se estaba provocando allí acerca del manejo de los dones espirituales. Y el contexto del capítulo habla del orden y del manejo de los dones espirituales en la iglesia. ¿Me doy a entender? Entonces, por ejemplo, y ustedes lo saben, yo quiero que alguien me vaya a Isaías 3, 16 hasta el 26. Y yo quiero que una persona me vaya a Ezequiel. Ezequiel. Espere. Oh, Dios mío. Isaías 3, ¿qué pasó? Isaías 3, 16 hasta el 26.
Por favor, ¿lo pueden leer? Amén. Dice así. Con voz fuerte, hermano. Para Y yo quiero que la hermana Ludil me lea capítulo 16 de Ezequiel, versículo 9 en adelante, para que usted vea que mucha gente se contradice y dicen no porque el pecado ostentoso, no se van a la historia ni aclaran esto. Por eso es importante escudriñar las escrituras para evitar toda esta religiosidad y todas estas ideas preconcebidas y conceptos de hombre, para que usted vea la problemática que hay. Por eso que yo digo, a mí me tildaron y me acusaron de que yo era liberal. Hermano, no es eso. Porque si aplicamos la Biblia así, vamos a estar en contra de la Biblia, porque la Biblia no se contradice. Usted verá, léalo para que usted vea. Dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 16. No, 3, 16 hasta el 26. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor traerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los ponitos de olor y los zarcillos, los anillos y los collares de las narices, las ropas de gala, los montancillos, los velos y las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hellondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Ok, aquí vemos que habla que Dios quitará el tiro de pelo, las argollas, todo eso, ¿ok? Ok, se habla de un juicio, pero ¿cuál era el pecado de Israel? La desobediencia ¿a quién? A Dios. Antes de ellos desobedecer, ¿la mujer judía no tenía todos esos atavíos? Páreme ahí para que usted vea. El pecado era que estaban llenos de soberbia, no querían arrepentirse, su orgullo, y estaban adorando a otros dioses. Recordemos que fueron llevados cautivos por los babilonios. Después vino Sirio, Asiria lo tomó. Y fueron llevados cautivos. Era tanto así que lo amarraban como animales y tenían que hacer sus necesidades en el camino, en su propia vestimenta. Entonces, que era como era una guerra, a las mujeres la despojaban de todo, le quitaban todo por causa del pecado de la desobediencia a Dios. No era que las argollas y esto era el pecado. Porque si es así, entonces Dios se contradice. Miren lo que dice capítulo 16 de Ezequiel, versículo 9 hasta el 13. Por eso que digo, hay que escudriñar las escrituras. Léalo para que usted vea. La palabra se lee en el nombre del Padre. Con fuerza, por favor. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Páreme, ¿quién es que está hablando? Jehová. Dios le está hablando ¿a quién? A su pueblo, ¿verdad? Ok, sigamos. Y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. ¿Qué está viendo cómo Dios está describiendo la bendición? Ya. Siga. Y el tejón era una piel de animal bien cara. Cara, sigamos. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus Párame, brazos. aquí viene el atavío. ¿Atavío qué es eso? Las prendas. Hermana, pero Los adornos. los adornos, el cosmo que usted se Por pone. ejemplo, las pulseras, los Los adornos. Yo no sabía. Ya lo sabes. Aquí. Oiga, aquí. ¿Quién es que está adornando a su pueblo? Jehová Dios. ¿Quién es que está describiendo las bendiciones? Sigamos. Y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Páreme, hay quien pone los brazaletes y los collares. Jehová. Siga.
Puse joyas en tu nariz. ¿Quién puso la joya y todo eso? En tus orejas. Y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Entonces, si nosotros aceptamos la doctrina de que el pantalón es pecado, que esto es pecado, todo esto es pecado, que la orgullo es pecado, entonces nos vamos en contra del contexto bíblico. ¿Me doy a entender? Ahora, cuando analizamos Deuteronomio 22:5, dice: no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque cualquiera que tú hagas, abominación es a Jehová, cualquiera que tú hagas, o cualquiera que tú hagas. Cuando analizamos el contexto histórico, nos damos cuenta que está hablando de una posición, y está hablando también de que se tiene que evitar la perversión sexual, en cuanto esa gente se vestían de mujeres, y los cananeos se vestían de mujeres como hoy en día, y hacían adoración a sus dioses y orgías y cosas semejantes, las cuales Dios les prohibía. Ahora, el pantalón no existía en ese tiempo. Ni siquiera habla de pantalón aquí. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos decir que el pantalón es pecado, porque si vamos a decir que, entonces tenemos que vestirnos como se vestían los judíos antes. Y usted tiene que andar con un manto con bordeles. Aquí viene la problemática. Y con barba. La cultura. ¿Están entendiendo? Entonces, eso de decir, sin santidad, nadie verá al Señor. Es verdad, la Escritura lo dice. Pero espérate, dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá. Pero dice primero la paz. Entonces aquí viene la problemática, que muchos dicen, sin santidad. Se están refiriendo al quítate y ponte. Pero no se está refiriendo al crecimiento espiritual, a una vida de entrega a la verdadera santidad, que es por la vivencia de la palabra. Por eso hay que escudriñarla, entenderla y aplicarla, porque aquí viene la problemática. Si tú no la entiendes, lamentablemente tú la vas a mal aplicarla, y si la mal aplica, tendrá una vida cristiana malograda. Vas a vivir una santidad falsa, no una santidad en la perfecta voluntad de Dios, que es su palabra. Usted verá, y va a tener complicaciones en su vida espiritual, y no te va a poder desarrollar debidamente como Dios quiere. Entonces, por eso es que tenemos la problemática de mucha gente que tienen 15, 20, 30 años en las iglesias, y tú dices, ¿por qué no ha desarrollado? Porque su doctrina, su enseñanza está malograda. ¿Me doy a entender? Por eso es importante el tercero, escudriñarla, entenderla y aplicarla. El cuarto, Un sano ambiente. ¿un qué? Ambiente saludable. ¿Qué tiene que proporcionar ese ambiente saludable? Oportunidades, ¿Qué más? amor, ¿Qué más? unidad. ¿Y quién es que tiene que crear ese ambiente? La iglesia. La iglesia. La iglesia es que tiene, oiga, la iglesia es que tiene que crear este ambiente de armonía, chisme, contienda y pleito. Eso hace que un recién convertido o una persona que quiere venir a la iglesia se aleje. Y ahora, ¿a quién Dios le va a pedir cuenta por esa sangre? Usted ve lo serio que es esto. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia tiene que crear ese ambiente lleno de amor, de oportunidades, de buena palabra, que la persona pueda encontrar desarrollo, pueda sentirse acogida, que esa persona tenga oportunidades, que esa persona pueda desarrollar sus dones, su ministerio. Porque también otra cosa, que hay pastores, hermanos, que no, yo y aquí nadie más, eso está mal. Claro. Hay pastores que, oye, ven, abren el culto. Aló. Alaban y lo cierran. La ofrenda. Primero la ofrenda. No abren los cierran. Aló, abren el culto. Primero la ofrenda, ¿eh? No, lo abren y lo cierran. Lo abren y lo cierran, el culto. Y cantan también. Y cantan también. Entonces, no se puede trabajar así. Es tanto así que usted tiene 2 manos y cada mano tiene 5 dedos. No, 20. Porque tiene una función específica. Y usted lo usa.
Entonces, la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo. Cada quien tiene su función. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una problemática que hay. Tiene que haber un ambiente saludable que crea oportunidades para la persona que es recién convertida para que pueda crecer. Quinta, perdón. Asumir nuestra responsabilidad. Hay gente que está en una buena iglesia, donde se le enseña palabra, donde se le enseña a orar, donde tiene la oportunidad, pero no se mueven a hacer nada. No se mueven a hacer nada. No quieren crecer. No hacen nada. Tienen el ministerio de la silla. Sentado nomás. No hacen nada. Y ahora viene el punto. Si usted no crece, viene lo que se llama la decadencia espiritual, la degeneración espiritual y por ende la muerte. ¿Cómo yo puedo permanecer a la vida? Unido. En obediencia a la palabra. Cuando yo obedezco la palabra, yo automáticamente me sujeto a la voluntad del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo me enseña a mí, por medio de escudriñar las Escrituras, el plan de Dios. Oiga bien, me da a entender cómo funciona el plan, su estructura, el propósito que Dios tiene con usted o conmigo y cómo usted lo tiene que llevar a cabo con sabiduría para glorificar a Dios, para edificar la iglesia y para que las almas sean salvas. Entonces, si usted y yo no obedecemos a las Escrituras, no podemos permanecer a la vida. ¿Quién es el labrador? El Padre. Y el pámpano que no da fruto, será cortado. ¿quién lo corta? El Padre. Papá Dios todo poder lo mocha. Lo corta. No estamos hablando de gente inconversa. Estamos hablando de gente cristiana. Ahora, cuando lleva fruto, ¿qué hace el Padre? Lo limpia, Limpia para que lleve más fruto. Después. Le tira bono y ¿Están entendiendo? Ahora, ¿cuáles son los elementos del crecimiento espiritual? Nutrimiento en la palabra. ¿Sí? Relaciones saludables. ¿Sí? Y la aplicación del conocimiento de la palabra. Exactamente. Ahora, el nutrimiento de la palabra, volvemos a la tercera regla. Es escudriñarla, entenderla y aplicarla. Y lamentablemente a los cristianos no les gusta estudiar las Escrituras. Tienen mucha religiosidad. Por eso tú ves gente que tiene tantos años en el Evangelio. Que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Una pregunta que yo me hago es: ¿a quién fue que subió allá arriba y te envió el poder? Y aquí le doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. Y en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos. ¿Cómo entonces tú vas a decir que el Señor te reprenda, Satanás, cuando tú tienes la autoridad? Amén, gloria a Dios. repréndelo tú. Satanás afuera. No, pero di. Si un niño de 6 años se convierte a Cristo y viene un demonio contra él y él dice que en el nombre de Jesús se tiene que ir. Te cogen el texto, te cogen el texto de Judas donde dice, no, porque el arcángel Miguel estaba debatiendo con Satanás y le dijo que el Señor te reprenda. Satanás no había sido vencido. Por eso. Pero ya Cristo vino, lo venció y nos dio la autoridad a nosotros. Amén. Esto no es, oiga bien, usted que tiene, ahora el Señor le ha delegado la autoridad a usted. ¿Me entiende? Es como decir, bueno, Señor, yo no sé quién yo soy, ni sé lo que tengo, ven tú y resuelve. Entonces el Señor va a decir, pero yo morí en la cruz del Calvario para darte a ti la autoridad, para que tú funciones bajo mi autoridad. Entonces, ¿por qué tú no funcionas? Fíjate que el Señor envió los 12 y vinieron regocijados, que hasta los demonios se les sujetaban en su nombre. Díganme. Le dio autoridad, ellos llevaron a cabo, pero el Señor le delegó la autoridad. Entonces ellos la llevaron a cabo. Vinieron contentos, Señor. Entonces, ahora, hay que escudriñar las Escrituras para nutrirse, la palabra de Dios,
Por eso dice Santiago que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. En Pedro dice que tenemos que anhelar la palabra, anhelarla, desearla. ¿Me entiendes? Como niño recién nacido. Porque para usted poder discernir el bien y del mal, usted tiene que escudriñar las escrituras y aplicarlas. Entonces, a través del ejercicio, usted tiene la capacidad para poder discernir qué es bueno, verdaderamente. Porque hay cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Y vio la mujer que el árbol era bueno y agradable. ¿Bueno y qué? Y agradable. Pero era alta rebelión contra Dios. ¿Está entendiendo? Hay caminos que para el hombre parecen ¿qué? Derecho. Pero su fin. Es muerte. No, pero yo soy una persona buena. Y el Señor dice que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. ¿Sabe cuál era el trapo de inmundicia? Yo le voy a decir que era el trapo de inmundicia hacia rajatabla. O la gente que Las mujeres se ponían un paño ahí abajo antes para parar su periodo. Pero en realidad el texto está aludiendo es al estado de decomposición de la sangre. Asimismo, Dios cataloga nuestra justicia fuera de Él. Eso es lo que está aludiendo. Por eso nadie, cuando maestro bueno, yo, el Padre bueno. Puedo el Padre. ¿Me entiendes? ¿Están entendiendo? Por eso es importante practicar la palabra. Entonces, eso es uno de los elementos del crecimiento espiritual. Otro elemento. Otro elemento. ¿Decía crecimiento espiritual? Sí, pero Porque es un mandamiento. sí, pero en uno de los elementos, en las buenas relaciones, oiga bien, en las buenas relaciones, hermanos, usted tiene que entender algo. Usted como mayor, hermano, que los recién convertidos, tiene que motivarlo a la oración, al ayuno, a la búsqueda. ¿Me entiende? Por eso yo digo, si se crea un ambiente de chisme, de contienda, de pleito, eso va a traer división. Y eso va a traer problemas en la iglesia y Satanás se va a aprovechar y va a plantar su plan. Pero cuando la iglesia está bajo el dominio y el control del Espíritu Santo, entonces los hermanos que están recién convertidos, los hermanos mayores le van a ayudar, vámonos para el retiro, vamos a orar, vamos a buscar de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios, qué tenemos que hacer, cuál es la lección que tenemos que estudiar, etcétera. Eso es muy importante, eso es buenas relaciones. Hermano, hay gente tóxica que hay que apartarlo. ¿Me entiendes? Hay gente tóxica, gente que te contaminan, gente que te contaminan, gente que quieren quitar tus buenos hábitos y que tú adaptes malos hábitos que ellos tienen. ¿Me entiendes? Y hay gente, ahora vamos a hablar sobre los tres personajes. Tú tienes tres niveles. Tú tienes el hombre carnal, el hombre natural. Es el hombre que no conoce a Dios, que vive sin fe, sin Dios, sin esperanza. Ahora, tú tienes el hombre carnal. Es el que ha nacido de nuevo. Oiga, tiene a Cristo, tiene el Espíritu, pero no está bajo el control de él. Este ejemplo, los corintios. Hermano, había uno que tenía la mujer de su padrastro. ¿Y qué donde le faltaba a los corintios? Ninguno. Allí se hablaba lengua. Ya tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Se hablaba toda la lengua allí. Se habían sanidades y todas esas cosas. Pero se llevaban uno con los otros ante los jueces. Cuando se hacía la Santa Cena, era un desastre que el Señor tenía que matar a unos cuantos, enfermar y debilitar a unos. Entonces, este es el carnal, el que no asume responsabilidad de crecer temporalmente. Es una persona carnal. Esa persona es difícil que escuche la voz de Dios. ¿Me entiendes? Porque le gusta todavía, está aferrado todavía a los sentidos, todavía es almático. No se ha espiritualizado totalmente. Porque no quiere salir de ese estado de juego, de vanidad, de la carne. ¿Me entiendes? Es controlado por los sentidos, no por el espíritu. Y ahí vienen los problemas. Entonces, tenemos al hombre espiritual, que es el hombre maduro, que tiene madurez, que sabe, que conoce el plan de Dios, que conoce la estructura, conoce el plan, la estructura, conoce el propósito por el cual ha sido llamado, sabe ejecutar lo que Dios le ha dado, sabe glorificar a Dios, sabe edificar la iglesia, sabe llegar a la gente allá afuera. Es un hombre que está preparado para toda buena obra. Es un hombre
que está fornido en la palabra y que está bajo el dominio del Espíritu Santo. Es el hombre que cumple el propósito de Dios y anda en su voluntad. Es el hombre espiritual. Amén. Entonces, es importante saber todo esto. Esto fue un resumen hacia la madurez. La nutrición del espíritu, nutrimiento de las relaciones, eso lo estudiamos. También llegamos al autoexamen, lo hicimos, ¿verdad? Y nos quedamos en hacia Su semejanza. ¿cuál es el propósito de la madurez cristiana? Llegar hasta el carácter. Ser semejante a quién. A Cristo. Jesús dijo, y le ha dado ejemplo para que me siga en mi pisada. Ahora otro punto que tenía que aclarar, los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, tienen la responsabilidad de llevarte a ti a crecer a Cristo. Ellos tienen que ayudarte a desarrollarte para que tú seas semejante a Cristo a través de la educación cristiana, a través de la enseñanza, a través de la motivación, a través de la oración, a través de la obediencia a la palabra. Los pastores, los líderes son responsables de estos. De esto. Amén. Se llama pastores. Por eso se llama pastores. ¿Me doy a entender? Entonces, la problemática es que la religiosidad ha cautivado la mente de muchos líderes y tienen un sentido religioso en cuanto al cristianismo y no entienden el plan, ni la estructura, ni el propósito. Entonces han cambiado las cosas. Por eso es importante escudriñar la escritura y entender y saberla aplicar. Esto es de la elevadísima importancia. ¿Me doy a entender? Entonces, nosotros nos quedamos en el desarrollo espiritual, A su semejanza. A su semejanza. En Desarrollo la- por espiritual. 46. Desarrollo espiritual constituye el propósito de ahí fue que nos quedamos. Porque estudiamos a su semejanza. ¿Sí? Ahí fue que. Yo creo que alguien me vaya a Génesis 1, 26, 27, por favor. Génesis. Génesis. Comienzo. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. 26, 27. ¿Qué dice? 26. La palabra es el nombre del Padre y Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo el animal, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Está buena esa. Para los que dicen que la mujer es inferior, en el principio Dios no creó a la mujer inferior, ni superior ni inferior. Los dos tenían, la autoridad estaba delegada sobre los dos de la misma, en misma igualdad, en autoridad. Dice, y creó Dios al hombre. Varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios. Tanto la mujer como, tanto el varón como la varona, el varón como el varón, como la varona, tienen la semejanza de Dios. Entonces, ninguno de los dos era ni Adán ni Eva, ninguno estaba por encima del otro, sino que había la autoridad había sido delegada a los dos. La problemática es cuando entró el pecado. La problemática vino cuando entró el pecado. Otra cosa, Dios no creó distintas razas humanas, Dios creó una sola raza. Y en esa raza puso la diversidad de colores, puso la diversidad de características únicas, puso la diversidad de tamaño, todo eso que es característica única. Todo eso creó Dios en el hombre, en la raza humana. ¿Me entiendes? Pero no hay raza blanca, raza china, raza amarilla, raza roja, raza negroide, mongoloide, caucasoide. Eso es mentira, eso lo inventó allá afuera para traer división. Y si te dividen, te pueden gobernar más fácil, porque la división te debilita. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una mentira del diablo, que allá afuera se ejerza, porque allá ese es el sistema del diablo. Allá afuera se ejerza, pero en el sistema de Dios, Dios creó una sola raza humana. El género humano. Cuando Einstein, un genio judío, judío-alemán, llegó a los Estados Unidos, quería que haya un formulario, y le dijeron de qué raza es, y él dijo, raza humana.
Está bueno. A ver. Se quedan mirándolo como... Está bueno. Pero ese Einstein es un genio. Wow. Un hombre que tiene un coeficiente muy elevado. Raza humana puso. En otras palabras, están diciendo, ustedes son unos tontos todos. Sí. Aquí en este país está lleno de tontos porque usted dice que raza blanca, raza negra, raza amarilla, eso es mentira, es una sola raza. Y hay diversidad de colores. ¿Me entiendes? Eso es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que allá afuera se vale eso porque el enemigo es injusticia. ¿Me entiendes? Es el enemigo. El enemigo es injusticia. Entonces, Dios le creó a imagen y semejanza. Imagen y semejanza está hablando de sus características. Está hablando del poder, de poder. ¿Me entiendes? De la capacidad de gobernar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que esta semejanza tenía afinidad con Dios directamente. Ahora, aquí viene algo muy importante, y es lo siguiente. Cuando Adán estaba en la dimensión sin tiempo, en el Edén, Adán se acercaba a Dios porque Adán se parecía a Dios. Oiga esto, no había miedo, no había nada que lo impedía, porque Adán se parecía a Dios. Y Eva también. Cuando Adán peca, que el Espíritu Santo se va de él, sale de él, la imagen de Dios en el hombre queda deformada y nublada. Ya Adán no se parece a Dios. Entonces, ya Adán no podía tener contacto directo con Dios. Entonces, ya Adán era un extraño en el Edén porque había violado el mandamiento. Mire, le voy a dar un consejo. Esto lo tomo yo también para mí. Mientras más alto usted llegue, tiene que tener mucho cuidado. ¿Eh? Mientras más alto usted va creciendo en el Señor, pise delicadamente. Observe por qué. Moisés, háblale a la peña. ¿Qué hizo Moisés? ¿Usted sabía que Moisés desobedeció? ¿Está entendiendo? Dios le dijo que le hablara, no que la golpeara. Para glorificar su nombre. Exactamente. Ahora, ¿en qué dimensión estaba Moisés que por ese fallo Dios no le permitió entrar a la tierra prometida? Un hombre que hablaba con Dios cara a cara, que descendió del monte Sinaí lleno de luz. Entonces, mientras más alto tú estés, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a hacer. Lucifer mismo, el querubín, ungido. ¿Me entiendes? Entonces, mientras más elevado estamos, entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo andamos. Porque eso puede traer catástrofes grandes en nuestras vidas si desobedecemos. Y lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué pasa? Que la imagen de Dios queda deformada o nublada o empañada por el pecado. Ahora vamos a leer el libro. ¿Quién quiere leer, por favor? Oye, nadie. ¿No me quieren ayudar? Yo puedo leer, pastor. Ludir, por favor. El desarrollo espiritual constituye el propósito de Dios. Oye, ahí, el desarrollo espiritual constituye ¿qué? El propósito de Dios. ¿Cómo tú vas a ver el propósito de Dios si tú no te desarrollas? ¿Eh? ¿Por qué tú, oiga bien, aquí, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú eres cristiano? Para alabanza y gloria de Dios. Sí, pero, oiga bien, usted tiene una asignación en esta tierra. ¿Usted y yo? Lleva el mensaje. Observe esto. Dios aquí a rajatabla. ¿Dónde Dios me necesita más? ¿Allá arriba o aquí abajo? Aquí abajo. Yo llego allá arriba, el Señor me dice, devuélvete. No ha llegado. Me va a decir, tu tiempo no ha llegado todavía, devuélvete. Hay trabajo para hacer. Me cumple primero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si tú no te desarrollas, no llega a la estatura de madurez, no puedes entender el propósito tuyo, tu asignación. Por eso hay mucha gente, espiritualmente hablando, dando vuelta en el desierto, y tienen años, le pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y no pueden dirigir ni un culto. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Tú crees que Dios está contento que tú estés sentado en una silla? Hay gente que ser bautizado en el Espíritu Santo mucha gente no ha entendido esto. Hay 3 niveles. Tú tienes el sello del Espíritu, tienes el bautismo del Espíritu y tienes la plenitud del Espíritu. Mucha gente no entiende esto. Ahora, ¿qué pasa aquí?
que nosotros cuando estudiamos y escudriñamos y nos sujetamos a la voluntad de Dios por medio de la obediencia al Espíritu Santo, su palabra, ¿qué pasa? Entonces entendemos el propósito, la asignación. ¿Me entiendes? Porque entendemos y comprendemos el plan y la estructura del plan y sabe cómo se maneja. Y con la luz del Espíritu Santo vamos a saber aplicarlo. Amén, gloria a Dios. Pero la problemática es que si tú no creces, viene la decadencia espiritual, viene la degeneración espiritual, viene la muerte espiritual. Esa es la realidad. Por eso es importante. Tú no dices que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Estás entendiendo esto? Sigamos, vamos a leer. Observamos que el hombre fue creado originalmente a la imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho por Dios y como Dios. Como Dios quiere decir que se parecía. Por ejemplo, él está usando un semil. ¿Cómo? No quiere decir que sea Dios. Está diciendo que es semejante. Sí. Pero esa semejanza a Dios fue desfigurada severamente cuando cayó en pecado. Se convirtió en criatura impía a la imagen de Dios. En él fue Distorsionada. ¿cómo dices? Y la distorsionada. Y la imagen de Dios en él fue distorsionada. Seriamente. La actividad de Dios en la salvación se relaciona con su plan para restaurar al hombre a su condición original de semejanza a Dios. Entonces el plan de salvación conlleva que, porque el Padre lo ha determinado así, la Trinidad lo ha determinado, que nosotros seamos semejantes a Cristo. Que podamos llevar fruto y podamos desarrollar el carácter y la madurez, que nos parezcamos a Cristo. Amén, gloria. Mucha gente dice, es imposible. No. Él dijo que podemos seguir su pisada. Amén. Él dijo, bien claro, que nosotros tenemos que ser semejantes a la imagen de su Hijo. Porque es el propósito. ¿Están entendiendo esto? Entonces, si usted no crece, usted va a morir. En el cristianismo tú tienes dos opciones. O tú creces, desarrollas y llevas a cabo y funciona, o tú mueres. No, por eso que el Señor dice ejemplos Sí. he dado. ¿Me entiendes? O tú creces, te desarrollas, produce y te lleva todos los galardones, te lleva todos los galardones y toda la bendición de Dios, o tú mueres. El Padre le da un tiempo. Sí. Le da una oportunidad. Le quita lo que tiene, se lo da. Por eso mucha gente, por eso que yo digo mucha gente, quizás sea en la enseñanza o en la iglesia, en el medio ambiente donde se está desenvolviendo, que no crecen. No crecen. Hermano, si yo dejo de orar, me lleva el diablo. Si yo dejo de ayunar, me lleva el diablo. Si yo dejo de estudiar la Biblia, me lleva el diablo. Yo lo digo así a rajatabla. Porque voy a ir secándome. ¿Me entiendes? Y no voy a tener esa lucidez para las escrituras ni para escuchar la voz de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, vuelvo y repito, si usted no crece, si no crecemos, moriremos. Esas son las dos opciones. Crecer. Esas son las dos opciones que hay en el verdadero cristianismo. Es igual que si tú siembras una planta, si esa planta no crece, se va a morir. Si no bebe, Pero tú no oyes que, si no da seco, se da oye, el hacha está puesta a la raíz. Ahí está. Quiere decir que el Padre está esperando fruto. El Padre fue a comer fruto de Israel. ¿Y qué le di? ¿Y qué pasó? Estaba agria. Uy, yo imagino ¿qué es esto? Esto no fue lo que yo
creado. Porque el pueblo estaba rebelde y desobediente. Esa fue la palabra de ayer, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que tener cuidado. Sigamos. Dios le advirtió al hombre que el pecado le traería muerte, separación de él. Cuando el hombre pecó, murió espiritualmente, pero en Jesús se nos da nueva vida. Tenemos vida espiritual. Al crecer en esa vida y desarrollarse interiormente, comenzamos el proceso de llegar a ser más y más como Él. Quiere decir que esa vida que Dios ha puesto en usted ha nacido. Esa vida tiene una estructura, una naturaleza que tiene que dar fruto conforme a su naturaleza. El mango no puede dar manzana. Oye, el árbol de mango tiene que dar mango. Amén. La manzana, el árbol de manzana tiene que dar manzana. ¿Entiendes? Entonces, Dios ha puesto su espíritu, lo ha hecho nacer de su espíritu y la palabra. Usted es un hijo de Dios, usted tiene la vida de Dios, usted tiene que parecerse a Dios, tiene que manifestar que el fruto de Él, el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la longanimidad, templanza, mansedumbre, fe, poder. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hijo de Dios. Que digan verdaderamente, hey, este hombre hijo de Dios. Cuidado. Esta persona es un cristiano verdadero. Yo me recuerdo un testimonio de un brujo terrible, un satánico de eso de África, que el Señor lo salvó a fuego candente. Dice él que los demonios lo sacaban del cuerpo y lo llevaban a sitio. Y lo llevaban a un sitio donde habían diferentes cristianos. Y dice él que le veía gente en el espíritu apagado. Otros tenían manchas en su vestimenta. Pero dice él que él vio cristianos con corona en el mundo espiritual, con corona y su vestimenta resplandeciente. El demonio dijo, con eso es que tenemos que tener cuidado. Porque eso no pueden echar fuera. Eso no pueden echar fuera. ¿Me entiendes? Y el demonio le dijo, ellos están sujetos a la voluntad de su Dios. Oiga, entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros tenemos que entender, hermano, que esa vida que Dios ha puesto en nosotros tiene que desarrollarse, porque todo lo que nace tiene que crecer. Amén. Gloria a Dios. Si no crece, ¿qué pasa? ¿Están entendiendo? Entonces, O crece mal, crece. y si crece malogrado, dañado, no va a cumplir el propósito por el cual ha sido dado o ha sido llamado. Por eso es importante crecer debidamente. Por eso yo le digo, aproveche su oportunidad aquí, prepárese bien, aproveche las oportunidades para que se desarrolle, que usted no sabe dónde Dios lo va a poner. Quizás el día hay que levantar iglesia, usted que va a dirigir, usted que va a enseñar, usted que va a predicar. ¿Me entiende? Porque tiene que ser así. Y usted ve el Génesis, hay muchas cosas profundas. Mira, si la gente no lee Génesis bien y no se da guía del Espíritu Santo, uno lo lee por leerlo, pero si no se pone a leerlo bien y el Espíritu te ilumina, ya tú sabes que las cosas no son más o menos así, sino, mira, Adán no lo crearon en el Edén, sino afuera y yo lo llevo, todo ya segunda parte, hay muchas. Entonces, tenemos que, sí, pero tenemos que entender una cosa, que esa vida que Dios ha puesto en nosotros, la vida espiritual, tiene que crecer, desarrollarse, tiene que madurar para cumplir el propósito. Porque si usted no llega a madurar, no llega a una madurez, no puede ejercer, no puede cumplir, no puede entender ni el plan, ni la estructura, ni el propósito por el cual ha sido llamado. Que eso es lo importante. Entonces, vuelvo y repito, ¿para qué tú eres cristiano? Para decir aleluya, gloria a Dios. Cualquiera lo dice. Los dones que Dios te ha dado, los dones espirituales que Dios te ha dado, hay que ejercerlos. Entonces, sigamos. Aplicación. ¿Qué efecto produjo la caída en la semejanza a Dios original del hombre? Fue desfigurada por el pecado. Entonces, ¿cómo está la gente allá afuera? Desfigurados por el pecado. Y con un espíritu muerto. Muerto. ¿Por qué tienen el espíritu muerto? Porque no han nacido de nuevo. ¿Cómo se llama ese nivel? El hombre Natural. es el hombre que está totalmente desconectado de Dios, que anda sin fe, sin Dios y sin esperanza. Muere en esa condición y le espera el fuego. Oye, le espera el fuego.
¿Quién puede ir a San Juan 3:36? Amén. ¿Qué dice San Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El original no dice así. Permanece en él. El original no dice así. El original dice, la ira de Dios permanece en él. Ponga atención, ponga atención. En el contexto original, el idioma original de la Biblia, no dice está sobre él, porque hay una debilidad de traducción aquí. Lo que está diciendo es que la ira de Dios, oiga bien, permanece en él. No es que está sobre él, permanece en él. Y si muere en esa condición, como la ira de Dios permanece en él, ¿para dónde va? Al infierno. ¿Dónde está la ira de Dios? Como dice Ezequiel Molina, te lo voy a decir más suave, no infierno, para el lago de fuego. ¿Me entiendes? Entonces, no es que está sobre él, es que permanece en él por rechazar a Jesús. Entonces, ese estado de nivel natural está totalmente desconectado con Dios y la mayoría de la raza humana, de los seres humanos, está en ese estado de muerte, desconectado de Dios en el estado natural. Sigamos. La 3. ¿Cuál es el propósito de Dios en la salvación del hombre? La D. Restaurarle la semejanza a Dios. Restaurarle la semejanza a Dios. Entonces, restaurar la semejanza de Dios en el hombre. Amén. Amén. Ahora, hermanos, hay un modelo a seguir. Ese modelo se llama Jesús. Amén. 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 Ahora, nosotros tenemos que tomar una decisión en esforzarnos para obedecer la palabra. Vuelvo y repito, son dos opciones. Porque el evangelio no es un juego ni es una moda. El evangelio se trata de una relación y un estilo de vida que usted tiene que llevar. No es religión. ¿Me entiende? Que hay gente que son tan religiosos que hasta pelean. La religión, Dios aborrece las religiones. Las religiones la inventó el diablo. ¿Me entiende? Cristo no vino a enseñar religión, Cristo vino a enseñar una comunión con el Padre. Entonces, la meta del desarrollo espiritual. Las escrituras indican que Dios, en su plan eterno, ha predeterminado lo que les ocurriría a quienes reciben su nueva vida. Dios sabe que seremos como Él una vez que quede completa su obra en nosotros. Entonces, aquí viene el punto. Cuando seamos totalmente glorificados y tengamos un cuerpo semejante a Cristo, ¿qué nos va a impedir tener acceso directo al Padre? Por eso dice la Biblia que le veremos tal y como Él es, porque seremos como Él. Amén. Gloria, aleluya. ¿Te está entendiendo lo que estoy hablando? Amén. ¿Vale la pena, sí o no? Amén. ¿Vale la pena, sí o no? Amén. ¿Eh? No lo ve el día al otro. Entonces, Adán fue echado fuera por el pecado. ¿Me entiendes? Cristo es glorificado. Recibimos un cuerpo glorificado y nosotros un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Ahora viene el punto. Así como Cristo seremos nosotros. Y aquí viene que vamos a tener acceso directo al Padre. Lo veremos tal y como Él es. Que allí no va a haber fuera. No, es que lo vamos a ver de ahí a ahí. Y Él va a hablar de ahí a ahí con nosotros. Entonces, la importancia de crecer es muy importante. Es muy importante crecer. Yo creo que usted se vaya a Romanos, capítulo 8, versículo 28 y 29. 28, 29. Sí, Romitis. ¿Puedo leer? Por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser
de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. De la misma forma, de la misma imagen. El propósito del plan de salvación es restaurar la imagen de Dios en el hombre para conformarnos a la estatura de Cristo. Alaba. Amén, gloria a Dios. Alaba. Aleluya. ¿Están entendiendo esto? Entonces, si usted no crece, no se parece a Cristo, por eso cuando usted entra al cielo, cuando entremos al cielo, el Padre va a ver la obra de Él a través de su Hijo en nosotros. Si no, no Y entra. por eso dice la Biblia que Él quedará satisfecho. Luego, sigamos. La meta del desarrollo espiritual. Las escrituras indican que No, Dios... eso ya lo leímos. No, abajo. Aplicación 4. Sí. Lea Romanos 8, 28, 29. Conteste la siguiente pregunta. ¿A qué están predestinados aquellos que reciben nueva vida en Jesús? Conformarse a la semejanza de Para que sean conformes a la semejanza de Jesús. Exactamente, sigamos. Debe usted comprender aquí que Dios tiene el propósito de que los que reciban su nueva vida crezcan y se desarrollen. Al crecer, la naturaleza y el carácter de Dios se revelarán en ellos y a la semejanza de Cristo. Páreme ahí. La naturaleza ¿Ya? y el carácter de Dios se revelará en ellos. Oye, los atributos naturales de Dios no los podemos tener, eso es lógico. Estamos hablando de los atributos de omnipotencia, todopoderoso, omnisciencia, todo conocimiento, omnipresencia, en todo lugar al mismo tiempo está, omnisapiencia, toda ciencia, todo conocimiento y sabiduría. Entonces, ahora, los atributos morales, amor, paz, Paciencia. todo eso que se manifiesta a través del fruto del Espíritu en nosotros. ¿Está entendiendo ahora? ¿No estamos entendiendo? Observa esto. Un fallo que se ha cometido en las iglesias, mayormente en nuestros hermanos, iglesias pentecostales. Nosotros somos una iglesia evangélica cristiana y pentecostal. Aquí viene el problema. Se hace un énfasis extremo en los dones. ¿Sí o no? Sanidad, liberación. Y estoy de acuerdo, eso es bueno, que venga. Pero el don, los dones, es para que Dios sea glorificado y la iglesia sea edificada y lo de allá afuera. Ahora, el fruto habla de tu relación personal, de quién tú eres con Dios, de tu conexión. Es donde el fruto habla de tu sumisión y obediencia, de tu grado de madurez. El poder de la criatura es la sumisión a su creador. Entonces, ¿qué pasa? Que el fruto del Espíritu habla de relación, habla de tu crecimiento, habla de tu conexión, habla de tu sujeción y de tu grado espiritual. Cristiano. ¿Qué? Dime. Que tú pasas por al lado y le topas y te miran. Te dice cualquiera te fulmina. ¿Eh? ¿Y qué? Estaba martillando algo y te diste un martillazo en el dedo y dijiste San Antonio. Rey sin gloria. Gloria. Bendito y alabado sea, Señor. Antonio. ¿Eh? Pero como no está totalmente sujeto al Espíritu, mira a San Antonio, patea la puerta y mira a ver si me lo vieron. Pero varón y el hombre que lo atacaron, que le dio a... que él era boxeador, ¿no era?
El pastor. El pastor se salió ahí. Ay, Dios mío. El pastor era campeón en karate o taekwondo, uno de esos, y lo fueron a atracar. Y lo fueron a atracar. El pastor sometió a los ladrones. Y ese día tenía que predicar. Varón, yo conozco uno allá en Guaricano, varón, un cristiano, de verdad, varón. Sí, ¿qué pasó, varón? Varón, un tipo lo provocó, varón. ¿Y qué pasó? Se quitó la camisa. No, yo me descargué ahora mismo. Se fue a la funda con él, varón. Ahora me he reducido, ¿no? Pero hubo uno que dijo que le dieron una galleta. ¡Tuá! Ya la otra. ¡Tuá! Ya yo cumplí con Dios. Ya yo cumplí con Dios. Entonces, aquí viene el ejemplo. Jesús. Aló, Jesús. Judas lo traiciona. Los discípulos lo abandonan. El pueblo lo rechaza. Y Pilato se lava la mano. Y en la cruz lo estaban injuriando. Y allá en la cruz, Jesús dijo, Padre, alaba, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese es nuestro ejemplo. El Espíritu. Por ahí escuché que dijo una hermana que dijo, dilo duro, Si hubiera sido otra gente, dice, mátalo a todos, mira lo que me están haciendo. manda rayos, fuego y candela. La gente carnal dice, mátalo, mira lo que me hicieron. Claro. Lo decía Elías. ¿Me doy a entender? Entonces, ahí es que, oiga, hermanos, ahí es que está. Por eso es que uno tiene que aprender del ejemplo de Jesús. Si uno pide juicio, está con uno. Lo van a Pero es que si tú andas en el espíritu, la vida cristiana será fácil. Es fácil ya. Si tú andas en el espíritu, la vida cristiana será fácil. A veces le tiran una mala palabra y uno lo mira a ellos extraño. Como, ¿me entiendes? Como, y ellos te miran a ti, te está loco, porque te debería estar enfadado, no se enfada, ¿qué es lo que le pasa? Siempre está con una sonrisa colgate, una sonrisa celestial. ¿Me entiendes? Y tú ves a esta gente aburrida, llena de odio, llena de amargura, y tú entras. Y sabías tú que tú le alegres el corazón a esa gente también, porque eso se transmite. Hoy en el trabajo me dijeron, tú siempre te estás riendo. Dime, ¿qué tú quieres que yo haga si tengo a Cristo en mi corazón? ¿Me entiendes? Entonces, vamos a hacer los ejercicios y vamos a entregar, por favor, Ludí. A ver, ¿dónde quedamos? El ejercicio 5. Aplicación 5. Dios ha determinado que quienes reciben nueva vida en Cristo sean progresivamente transformados a la semejanza del Hijo de Dios. La C. ¿Qué dice la C? Es progresivamente transformados a la semejanza. Entonces, aquí. Nosotros estudiamos lo que se llama la salvación en Cristo. En la salvación en Cristo tú tienes dos dimensiones en la salvación. Hay una dimensión, yo le llamo dimensión, uso esa palabra porque no encuentro otra. Hay una parte de la salvación que está completa totalmente. Cuando usted recibe a Cristo, usted es salvo totalmente. Ahora hay otra parte que es progresivamente por causa del tiempo y el estado y su naturaleza. ¿Me entiendes? Que ese desarrollo. Por ejemplo, santificación. Hay una parte que es posesiva de que usted recibe a Cristo, usted es santificado. Punto. Usted es santo. Ahora viene lo que se llama el desintoxicamiento por medio de la práctica de la palabra. Y eso lleva un proceso. ¿Y qué hace la religión? El cristiano religioso te quiere forzar a ti a que tú seas santo a la fuerza. Eso no trabaja así. Esto es un proceso. No, santo de ropa. ¿Me entiendes? Esto es un proceso. Entonces, progresivamente, pero usted tiene que tomar la acción, tenemos que tomar la determinación de obedecer, de buscar a Dios. Sigamos. La 6. ¿A qué se refiere la Biblia con la frase un varón perfecto? Efesios 4:13. A obtener la estatura completa, la semejanza a Cristo. La A. Siga leyendo, por favor. Ya, en cierta ocasión oí a dos muchachos que jugaban juntos.
Discutían sobre quién de los dos era más alto. Para aclarar la duda, se pusieron en pie de espaldas uno al otro. Cada uno se estiró lo más que pudo y se midieron con sus manos en su cabeza para comprobar quién era más alto. Uno de ellos alegremente comprobó que era más alto que el otro, pero el otro no se dio por vencido fácilmente. Le dijo: solo espera cuando crezcas y seas como tu papá y yo crezca y sea como el mío. Entonces seré mucho más alto que tú. Este muchacho declaró una verdad muy importante, consideró las posibilidades del crecimiento, adoptó un modelo para llegar a crecer como su padre. Este incidente ilustra lo que significa obtener la estatura completa de todo lo que es Cristo. Siga. De cuando en cuando nos hará mucho bien medirnos de espaldas con Jesús para hacer un inventario espiritual. Aun cuando Él sea mayor y más alto que nosotros, cada vez que nos midamos por esa norma, veremos cuánto hemos crecido. Deberíamos ser más como Él. Tarea del nutrimiento cristiano. El propósito del plan de Dios es Parecernos a Cristo. Lo más restaurar la imagen de Dios. con el hombre. ¿Cómo? Con el hombre cuando La que se perdió. que se perdió cuando Adán pecó. Vamos a hacerlo en corta palabra. Que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Exactamente. Establecer, ¿no? Y ya, ese es el plan. Ya. Lo que Ese es el plan, que nos parezcamos a Jesús. Ahora, cuando nos parecemos a Jesús, entonces cumplimos ¿qué? El propósito. El propósito. ¿Y quién es glorificado? Cristo. ¿Usted está entendiendo? Entonces ahí se cumple el propósito por el cual nosotros existimos, para la alabanza de su gloria. ¿Usted ve lo bueno que estudia la palabra de Dios sistemáticamente? Amén. Entonces, lo dejamos en la tarea del nutrimiento cristiano. Ahí lo dejamos. Hermanos, que Dios le bendiga. Y los que nos van a ver, que Dios le bendiga también. Los que nos están sintonizando, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué pasó, Marte? Pastor, ¿puedo hacer una oración? Diga. Mi